Estamos en Lucas capítulo 5, 27 a 31, para que lo tengan abierto ahí. Vamos a hablar sobre el verdadero llamado. Dice este pasaje que un día el Señor Jesús salió antes de contar con los 12 discípulos. Salía del lugar donde estaba. A veces estaba en la casa de su mamá y salía a caminar y hablarle a las personas. Y un día en la puerta de entrada, todos los pueblos tenían puertas de entrada y por lo general había una especie de cobrador para la gente que pasaba. Llegaban, yo me imagino que el contador o cobrador les preguntaba a qué venían al pueblo. Y ya les decía, pues es que traemos tortillas, por decir algo. ¿Y cuántos paquetes traen? No, pues traemos unos 100. Bueno, entonces de impuesto es tanto. Y así estaban cobrando. Lo mismo a los que salían, se les cobraba un impuesto. Este hombre, que se le conoce como publicano, se llamaba Leví. Y dice que estaba sentado en el lugar donde la gente pagaba los impuestos. Y el Señor se acercó y lo único que le dijo, sígueme. No entabló otro tipo de charla, no hablaron del tiempo ni de los acontecimientos sociales, políticos de su entorno. Simplemente llegó, lo miró a los ojos y le dijo, sigue. Y dice el versículo 28 que tan pronto Leví, que es Mateo, también es el nombre, es Mateo, dice que dejó todo. O sea, dejó la calculadora, dejó la bolsa donde estaba poniendo el dinero, dejó los recibos que me imagino que daba por el pago, dejó la mesa, dejó la silla donde se sentaba y se fue tras Jesús. Así que el Señor le hizo un llamado y Mateo respondió al momento. No se puso a confrontar al Señor Jesús porque lo llamaba, que fuese a otra hora, que estaba muy ocupado, que tenía un descanso a tal hora. No, simplemente escuchó la voz, dejó todo lo que estaba ahí, ni siquiera lo encargó, se levantó y se fue tras el Señor Jesús. Es una buena lección que debemos de aprender. Como cuando el Señor llama, Él espera que contestemos inmediatamente. Que no hagamos lo que hicieron otros cuando el Señor Jesús les llamó y pusieron excusas. Señor, apenas me acabo de casar. Déjame primero pasar mi luna de miel y luego voy contigo para donde quiera que me digas. Otro le dijo, Señor, pues no te puedo seguir porque acabo de comprar un terreno y voy a ir a verlo. Y así como él, otros pusieron excusas. No, Mateo lo siguió y mire qué respuesta tan completa, tan real. Después de aquella experiencia, Mateo fue a su casa
preparó un gran banquete, invitó a otros compañeros de trabajo y otros vecinos quizás para que estuvieran en la mesa con él. Pero otros que estuvieron ahí, no sabemos si fueron invitados o eran de los que siempre andaban por todos lados, pero no para escuchar al Señor Jesús, sino simplemente para buscar razones para atacar al Señor Jesucristo. Dice el versículo 30 que tanto los fariseos como los escribas murmuraban contra los discípulos de él. Y una de las cosas que decían, ¿por qué participan en un banquete con este tipo de personas? Porque los publicanos eran considerados pecadores, religiosamente hablando y moralmente hablando, era lo peor para los judíos. ¿Y cuál era el problema? El problema es que eran empleados de los romanos. Y eso se consideraba una traición. Por eso el Señor tiene una respuesta que darles y no busca debates, mucho menos debates largos. Solamente les dice algo que no consideraron bien ellos. Porque cuando leemos la continuación de la historia del Señor Jesús, las personas que más le causaron problemas, que más lo atacaron, que más buscaron ocasión para detener el ministerio del Señor Jesús, fueron los religiosos de su época. Tanto los fariseos como los saduceos, más otras gentes, por supuesto. Y el Señor les hizo ver esto. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Les estaba diciendo, bueno, si ellos son pecadores, ellos necesitan cambiar su vida. Y no se puede hacer de otra manera, a menos que haya alguien encargado, dispuesto y que de veras quiera hacer algo importante con este tipo de individuos. Y es cierto, hermanos, el Señor Jesús no busca a los religiosos por ser religiosos. El Señor busca a las personas. Si son religiosas o no, lo único que ve el Señor es su necesidad de perdón por parte de Dios. Y como el Señor Jesús es el Salvador del mundo, Dios lo envió para eso, pues el Señor no puede perder el tiempo. Tiene que ir a las personas, y yo creo que una de las cosas, hermanos y hermanos, por las que debemos de estar agradecidos con Dios, es que estamos aquí en este momento, porque hubo un día cuando el Señor Jesús nos alcanzó. Y lo hizo, hermanos, de una manera tan especial, que de veras nos quedamos asombrados cómo Dios hace las cosas. Ahora, hermanos, la vida cristiana no es fácil, hermanos. No es sencilla, aunque a veces escuchemos que lo es. La vida cristiana es difícil, porque tenemos que estar luchando con muchas cosas que hemos adquirido al paso del tiempo. Hábitos, moralidades no tan sanas, simplemente lo básico. Y pensamos que así estaba bien, pero pronto nos dimos cuenta que el haber creído en Cristo Jesús no era suficiente, que teníamos que aprender de Él más y más y más y más.
Y todavía, hermanos, en nuestro tiempo, ¿cuántos años tiene usted de ser un seguidor de Cristo Jesús? ¿20 años? ¿Menos? ¿30? ¿40? Y todo ese tiempo ha estado estudiando la Biblia. Hermanos, todavía no ha llegado su graduación. Tiene que seguirse preparando. Tienes que seguir estudiando porque mire, la vida cristiana, aunque sea difícil, es maravillosa porque es una experiencia especial, es una experiencia real. Realmente ocurrió en nosotros. Tenemos que estar plenamente convencidos. Y creo que la mejor prueba de ello es la lucha que tenemos todos los días, todos los días. Está luchando todavía aún con nuestro vocabulario que de repente como que cobra vida y quiere salirse con la suya y dejarnos avergonzados. La vida cristiana fue una experiencia de primera mano. Ninguno de nosotros fuimos alcanzados por la experiencia de otros, salvo el testimonio que ellos nos dieron. Y nos dieron porque preguntamos, ¿cómo lo hiciste? Y la hermana nos habló en sus palabras el ABC del cristianismo que yo le denomino cómo conocer a Cristo Jesús y cómo entregar su vida. Fue una experiencia de primera mano. Yo antes de conocer a Cristo yo tuve muchas personas que me hablaban, sobre todo mi madre, me hablaba mucho, casi todos los días, no había un solo día que no me hablara, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Pero un día me di cuenta de la situación y tuve que arreglar eso. Y hermanos, fue una experiencia real. Quien tiene una experiencia con Cristo Jesús nunca va a dejarla, nunca lo va a dejar. A veces va a ser atacado duramente. Los primeros que nos atacan son nuestros familiares y nos atacan con mucha hazaña, recordándonos lo que nuestros antepasados eran y tratando de obligarnos a pensar a cómo vas a dejar lo que tus padres te inculcaron. Y son ataques duros, que a lo mejor en ese momento no lloramos, pero ¿qué tal cuando regresamos a casa? Soltamos las lágrimas porque es una situación tremenda. Que si no fuera porque el Señor está con nosotros y nos está recordando lo que ha pasado en nuestra vida, hace rato que ya hubiéramos dejado todo esto y nos hubiéramos regresado a las costumbres de nuestros ancestros. Hoy podemos decir que por la pura gracia y misericordia del Señor tenemos vida eterna y estamos trabajando todavía en ello. La lectura y el estudio de la Biblia nos está puliendo nuestra experiencia para un día estar con Él y quizás recordar todo lo que pasamos y cómo el Señor nos tendió la mano. Y la primera cosa que aprendemos está en el versículo 27. El verdadero llamado es un llamado personal. Como dije hace un rato, no somos salvos porque alguien es salvo de mi familia o alguna amistad muy querida. Dios me está llamando a mí y todavía en el día de hoy Dios sigue llamando a muchos y les está hablando con mucha claridad. No hay mensaje escondido ni tapado, con mucha claridad. Este llamado personal es individual, no admite intercesores humanos ni espirituales. Solamente el Señor Jesucristo es suficiente. Este llamado personal es directo. Si el Señor es soberano y poderoso,
Él puede cambiar a las personas en un segundo y no necesita nuestra intervención, pero Él quiere que la tengamos, que participemos. Por eso aquel día, cuando usted le dijo al Señor que sí, allí empezó su experiencia, allí empezó su aventura. Y todos esos años pasados con la Biblia nos ha cambiado el panorama. Y lo que estudiamos en este momento y lo que vamos a leer mañana y estudiar lo pasado, hermanos míos, nos va a ir cambiando más y más y más y más. A veces pensamos que si mis padres son cristianos, entonces yo también. Ya el Señor me ha perdonado, ya no tengo que hacer nada. Quiero decirle que si ustedes piensan eso, están totalmente equivocados. El llamado del Señor es claro. Es personal, es individual, no puede ser transferido a mi familia y que el Señor me salve si salva a mis hijos o a mis nietos o a mi esposa o a mi esposo. Este llamado es único, es para usted, y mientras usted no dé evidencias de haber realmente entregado su vida al Señor Jesucristo, siempre va a vivir así una vida rara, religiosa a veces, pero sin gozo alguno. El verdadero pueblo de Dios, ahí es donde se puede palpar el verdadero gozo. Que el Señor está con usted, el Señor está conmigo. Pese a todo lo que nos está sucediendo, el Señor está allí, hermanos. Él ha estado presente. No hay cosas que el Señor no sepa de mí. Y si mañana algunas otras cosas viniesen difíciles, como he sido fiel al Señor desde que Él me llamó, el Señor me va a ayudar para salir adelante. La segunda cosa que vemos, la vemos en el versículo 28. Y aprendemos que este llamado merece una respuesta personal. ¿Y por qué decimos esto? Hermanos, porque el llamado es personal. Y si el llamado es personal, la respuesta también tiene que ser personal. En cuanto al llamado de Dios, no puedo mandar a otro que le diga a Dios, no, es mi responsabilidad. Yo lo estuve escuchando mucho tiempo hasta que le dije al Señor, Señor, tienes mucha razón, aquí estoy ahora. A veces hay una lucha interior entre Dios y nosotros, y no es que Dios quiera pelear, es que nosotros así somos contrarios, siempre queremos seguir ganando, aún pensamos que Dios se equivoca. Cuando el Señor nos llama, lo único que debe haber en nuestra mente es ¿qué voy a hacer? Él nos dice, ven y sígueme. Yo no tengo que preguntar, ¿y cómo la voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer para que me paguen? Tengo muchos gastos, ya tengo un ritmo de vida, no puedo hacer nada, así que Dios, espérame tantito, como dijimos hace un momento. Señor, espérame tantito, espérame que arregle mis cuentas. Espérame que arregle mis trabajos, espérame hasta que encuentre a alguien que ocupe mi lugar, déjame ganarme unos millones y luego me vuelves a llamar. El tiempo se puede ir, hermanos. La respuesta a Dios, como es personal, tiene que ser también personal. Vean los verbos que menciona en este pasaje. En el versículo 28, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Vean, fue personal. Ahí junto con Mateo había otros publicanos, pero el Señor nomás llamó a él. Y con justa razón, porque Mateo se iba a convertir en un discípulo muy importante para el Señor. ¿Quién cree que escribió el evangelio que lleva su nombre? Mateo. Este discípulo, él fue el que lo escribió. Y Mateo llegó a ser una parte importante del Nuevo Testamento. No fue el primer evangelio que se escribió. Parece que el primer evangelio que se escribió fue Lucas. Pero después se escribieron Mateo, Marcos y Juan. Pero Mateo, Dios lo escogió, porque hermanos, el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos,
Mateo es el que sobresale la palabra el reino de Dios, porque los judíos esperaban el reino de Dios, pero nunca creyeron que el reino de Dios estaba realmente cerca, como él les había dicho en algunas ocasiones. El reino de Dios está cerca. La tercera cosa, este llamado cambia nuestra vida, afecta nuestra vida. Dice el versículo 29, Leví le hizo un gran banquete en su propia casa. Es muy difícil, hermano, que lo que hemos adquirido lo pongamos en manos de la obra de Dios. Es muy difícil. Muy pocos creyentes aprenden la lección. Esa es la razón por el porqué de la ofrenda, hermanos. No necesitamos ofrenda para comprar acciones de los bancos. No es para que compremos aviones. No, hermanos, la razón de ofrendar, de diezmar, es precisamente para que pensemos que lo que tenemos le pertenece a Dios, no a nosotros, porque algún día vamos a dar cuentas a Dios, hermanos. Y tiemblo de pensar que mis cuentas no me salgan. ¿Qué diferencia, hermanos, podemos ver en la vida de Mateo? Mateo, antes de conocer a Cristo, es muy probable que él tenía amigos, pues esos que le acompañaban en la fiesta eran amigos de él. Muchos de ellos eran parte de su trabajo, conocían la mecánica, el protocolo, todo, cómo se hace, cómo se mueven las matemáticas y los dineros, todo lo que tiene que ver con impuestos. Eran las pláticas de todos los días, yo me puedo imaginar. Además, cuando se tiene dinero, hermanos, hay mucha popularidad. A lo mejor con Mateo era lo mismo. Mucha gente lo seguía. Había muchos aduladores. Pero en esta ocasión Mateo tiene una fiesta muy diferente. Primeramente está festejando que el Señor se haya fijado en él a pesar de sus muchas fallas. Para Mateo fue un gran privilegio que el Señor Jesús estuviera en su casa. Le sucedió lo mismo que a Zaqueo, ¿se acuerdan con Zaqueo? Pero ahí Zaqueo no preparó la fiesta como Mateo. Mateo salió de su corazón. Zaqueo, Dios le indicó, Zaqueo, bájate de ese árbol porque voy a tu casa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del corito? No, Mateo lo hizo por sí solo, porque Jesús era el invitado especial. Para él era un privilegio que el Señor de señores estaba en su casa. Hermanos, es un privilegio que el Señor viva en nuestra vida. El Señor de señores está dentro de nuestro corazón, en la persona del Espíritu Santo. Él habita en nuestra vida. Por eso, hermanos, tenemos que lavarnos la boca cada vez que nos sale una palabra que no es correcta. La otra cosa que aprendemos en el versículo 30, que aunque hermanos, es un llamado verdadero, es un llamado personal e individual que merece respuesta, que es un llamado que ha cambiado nuestra manera de pensar. En algunas ocasiones, este llamado puede ser mal interpretado, pero sobre todo por los enemigos del Señor. Ellos van a malinterpretar el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso nos van a estar atacando. Por eso van a tratar de desanimarnos. Por eso van a estarnos vigilando. Como vimos en una de las ocasiones que tenemos un gran número de testigos viéndonos. No solamente los testigos angelicales, sino también las personas nos están viendo cómo hablamos, cómo decimos, cómo hacemos las cosas. Pero tenga ánimo, el Señor está con usted. El Señor está con usted. No se le debe de olvidar. Y por último, en el versículo 31, este llamado de Dios personal, verdadero, es fortalecido por el mismo Señor. Cuando el Señor hablaba de la necesidad de médico, estaba hablando de su persona, de Él mismo. Lo más hermoso de la vida cristiana, hermanos,
es que Dios nos va a acompañar siempre. Él es quien nos da autoridad para lo que hacemos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso tenemos que vivir a la altura de nuestro llamado. Tenemos que portarnos bien, no porque la iglesia me va a disciplinar o porque el pastor me ve o por ahí va un hermano de la iglesia y va a ir con el cuento. Tengo que hacerlo porque estoy tan contento que Dios me haya llamado y que me haya picado las costillas, por así decirlo, para que respondiera inmediatamente. Además de enemigos de Dios, hay tentaciones. Todos los días, hermanos, no estamos libres. No estamos libres de ser tentados. Acuérdense que el diablo, ese es su trabajo, poner tentaciones que nos hagan caer, poner tentaciones que nos aparten del camino. Ese es su trabajo. No lo va a lograr porque somos de Dios. Por eso todo lo que somos tiene que revelar lo que somos, nuestra vestimenta, sobre todo nuestra vestimenta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de decir las cosas, nuestros tratos con los demás. Nadie del pueblo de Dios debe ser juzgado como chanchullero, ni como prestamista. No es que tenemos que andar con corbata y con frac todos los días y vestidos largos y relucientes, pero sí vestidos que den a conocer que somos hijos de Dios. Y termino haciéndoles la siguiente pregunta. Si todavía no has respondido al llamado de Dios, ¿no te gustaría primeramente que Dios te siguiera llamando? Que el Señor no perdiera su gozo de alcanzarnos y que nos siga insistiendo, pero también que respondamos. ¿Para qué le damos más tiempo? De una buena vez arreglemos este asunto. La obra del Señor necesita obreros. Mismo Señor Jesucristo dice, miren la mies está abundante, pero los obreros son pocos. Y cada día necesitamos más obreros. ¿Ha pensado en eso? Que Dios te está llamando para que hagas la obra de Él. Señor, en este momento te damos gracias por ese llamado que has hecho a nuestra vida. Y que muchos de nosotros hemos respondido con fidelidad. Y por eso estamos aquí. Y por eso hablamos de tu palabra y por eso ofrendamos. Y por eso compartimos con nuestros familiares este evangelio. Así que gracias a ese llamado, Señor. Ayúdanos, Padre amado, en todo lo que hagamos a partir de este momento que salimos. Bendice a los enfermos, Señor, a los que padecen. De una manera muy especial te pedimos por el hermano Esteban, ayúdele por esta cirugía por la que ha pasado. Gracias porque has restablecido a nuestro hermano Daniel Barrón. También gracias porque sigues ayudando a la hermana Eli. Has fortalecido a la hermana Kika, aquí está con nosotros. Y así por todos aquellos que de alguna manera han pasado por alguna experiencia y tú los has levantado de su lecho de dolor. Llévanos en paz a nuestros hogares, Padre, y como decimos, prepáranos para la tarea de cada día. Estamos suplicando todo esto en el nombre de Jesús. Amén.